desde los gallinazos sin plumas hasta la tentación del fracaso, don Julio Ramón Ribeiro ha cimentado una obra que ha merecido este premio y que ha ratificado todos los conceptos que siempre ha merecido su obra, a pesar que le dice usted a Alonso Cueto en una reciente entrevista que este premio lo único que será, o una de las pocas cosas que hará, es mejorar su autoestima, porque esa poca autoestima, a pesar de que siempre la crítica, los lectores la han tratado muy bien. Bueno, esa es una cuestión de apreciación personal, ¿no? Yo creo que un escritor debe sentirse siempre un poco insatisfecho. De otro modo, dejaría de escribir, porque ya creería que ha culminado, ¿no?, su carrera, ¿no?, con alguna obra maestra. De modo que siempre he considerado yo que lo que he hecho es inferior a lo que podría realmente hacer. Por eso es que hablo de que este premio aumenta mi autoestima, es la propia valoración que yo tengo de mí mismo. Señor Ribeiro, por medio de su obra se podría delinear una figura ideal de Ribeiro. Solitario, escéptico, depresivo, pero también buen vino, buena música. ¿Cuál es el verdadero rostro de Julio Ramón Ribeiro? Bueno, en realidad uno contiene muchas personalidades, ¿no? Es un error pensar que una persona es de una sola manera, ¿no? Nosotros contenemos dentro de nosotros varios yo, y estos se manifiestan de acuerdo al contacto y a las diferentes personas con las cuales uno trata. Yo puedo ser huraño con unos, ¿no?, comunicativo con otros, simpático con unos, antipático con otros, por momentos depresivo, por momentos alegre. Es cuestión de la relación que tenemos con las demás personas. Tal vez para reconstruir su imagen habría que comenzar por el principio. Usted tuvo una infancia feliz. En La tentación del fracaso, sus diarios comienzan cuando usted tiene 21 años. No se conoce nada para atrás de Julio Ramón Ribeiro. Sí, yo lo había comenzado antes, creo que a los 15 años empecé a escribir el diario, pero cuando traté de pasarlo en limpio me di cuenta que era un diario muy de adolescente, en fin, sin mayor interés, de modo que lo destruí. Y ya a partir de los 21 años, 22 años me pareció que ya era un poco más interesante, al menos para mí. De modo que es desde esa época que he empezado a publicar el diario, o sea, a partir de los 20 años más o menos. ¿Y cuándo comenzó a escribir? Bueno, está un poco perdido así en mi memoria, pero creo que empecé a escribir desde que estaba en el colegio, en secundaria, desde que tenía pues 13 años, 14 años, en las deberes de clase, por ejemplo, cuando ponían un tema no literario, entonces ahí me gustaba hacerlo, ¿no?, y lo hacía bien, y siempre destaqué en ese terreno de esa época. Pero esos fueron las primeras tentativas. Pero realmente cuando empecé a escribir con más seriedad fue ya cuando entré a la universidad, más o menos a los 17 años, 18 años. Y eso gracias a que conocí en la universidad a otros jóvenes que tenían vocación literaria y con los cuales conversábamos, nos estimulábamos, ¿no? Y de esa época datan mis grandes amigos de mi generación, ¿no?, como Carlos Germán Belli, Leopoldo Chariarse, Paco Bendezú, Alberto Escobar, todos los Carlos Zabaleta, ¿no? Formamos un grupo, ¿no?, que después se llamó la Generación del 50, que éramos muy unidos y muy entusiastas por la literatura y que nos leíamos unos a otros, y discutíamos, ¿no? Y eso fue lo que realmente fortaleció mi vocación literaria. A propósito, se habla mucho ahora de la generación del 50 y se hace incidencia sobre todo en los poetas, pero en general se refiere a todas las artes. ¿A qué se debió esa eclosión de la generación del 50? Quizás a la transformación de la sociedad peruana en esa época, ¿no? Es decir, hacia los años 50 Lima dejó de ser una ciudad una pequeña ciudad, digamos, ¿no?, para irse convirtiendo en una gran urbe, ¿no? Y esto produjo una serie de transformaciones en la ciudad, la inmigración del Ande, con todos los problemas que esto trajo consigo, ¿no? Luego fue también incidencias como la terminación de la guerra europea, ¿no?, y el periodo de bonanza que había sido para el Perú durante la época de la guerra, ¿no?, por razones que no es caso citar,
ya trajo consigo una serie también de problemas urbanos, falta de vivienda, falta de trabajo, que convirtió a Lima, ¿no?, y al país en un tema interesante de reflexión y de observación para los artistas y para los escritores en particular. Yo creo que es uno de los factores. El otro factor puede haber sido una simple coincidencia, en el sentido de que por razones simplemente de azar, nacieron y se reunieron en una misma época una serie de escritores, artistas, ¿no?, que tenían un relativo talento. Regresando a su obra, ¿cómo construye sus personajes su obra? Bueno, es un proceso bastante complejo, ¿no? Los personajes nacen de la observación de la realidad. Los personajes, yo no creo que tenga un solo personaje que sea inventado de pies a cabeza. Todos son los personajes reales, ¿no?, que he observado y he conocido, o son personajes compuestos con pedazos de personajes reales, ¿no? Es decir, uno coge 2 o 3 personas, las reúne, las compone y forma con eso un personaje. A propósito, ¿cómo nace ese personaje de la insignia que llega a ser presidente de una organización de la cual no sabe el significado, ni para qué, ni cómo existe? ¿Esto fue después de trabajar en UNESCO o fue una premonición? No, eso fue antes, estuve inspirado en un caso familiar, ¿no?, que conocí, ¿no?, de un tío que entró en una organización cuyo nombre no voy a decir, ¿no?, una asociación, un poco sin saber de qué se trataba, y poco a poco fue ascendiendo, hasta llegar pues a ocupar un cargo importante. Y cuando él le preguntaba, bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Qué cosas ustedes buscan, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, él ni sabía cómo decirlos ni cómo explicarlos, ¿no? Y bueno, eso fue el origen del cuento, ¿no? Yo lo transformé un poco. Y luego, bueno, como trabajar en la UNESCO, ¿no?, he vivido momentos, ¿no?, en los cuales también yo me sentía un poco como el personaje de ese cuento, ¿no?, que estaba metido en una gigantesca organización, ¿no?, que tenía fines múltiples, ¿no?, objetivos múltiples, a veces un poco confusos. Y bueno, que cumple evidentemente una labor destacada, ¿no?, pero que realmente por momentos confunde un poco. ¿Qué relación existe entre usted y sus personajes? ¿Lo han dominado? ¿Lo persiguen? Bueno, los personajes, pues, en realidad, diría que yo los he dominado casi siempre, en el sentido que son creaciones mías, ¿no?, y que soy como Dios creador, ¿no?, que los puedo hacer nacer, ¿no?, morir, triunfar o fracasar, ¿no? Depende de mí. Pero a veces me ha ocurrido encontrarme con mis personajes, ¿no? Tanto los personajes reales, ¿no?, como personajes imaginarios, ¿no? Y es una cosa verdaderamente que produce cierta sorpresa. Me he encontrado, por ejemplo, con un obrero del cual hago un asesino en un cuento, un obrero que conocí en mi infancia, y que años después me encontré con él, venía en una bicicleta, y se bajó la bicicleta y se acercó a mí. Yo creía que me iba a amenazar por haber hecho de él un asesino, pero no, al contrario, me abrazó y me felicitó, me dijo que había leído el cuento y que le había parecido muy simpático. Y así me encontraba muchas veces con personajes, ¿no?, que surgían así un poco de mi pasado, de mis obras, de mis libros, ¿no? Y es siempre una impresión bastante curiosa y sorpresiva. Justamente ahora que estuve en Madrid, hace un par de meses, ¿no?, un homenaje que se me hizo, leí un cuento en el cual el personaje principal era un español que conocí en el año 52, y que el cuento lo trato más o menos un poco despectivamente. Y en medio de mi lectura del cuento se levanta un tipo del auditorio, se acerca a mí y era este español que yo había descrito, ¿no?, y que reaparecía 40 años más tarde, ¿no?, saliendo de un cuento mío, ¿no?, a la realidad. Pero naturalmente que no sé si habría leído o no el cuento, pero me reconoció y me trató con mucha simpatía. Lo que más le sorprendía es que comprobar que sus lectores se habían renovado. La mayoría estaba conformada por jóvenes. Entonces, él descubrió a una edad tardía
que podía tener una comunicación real y franca con gente de otra generación. Señor Ribeiro, voy a citar: el conformismo está tan arraigado en mí que no puedo acostumbrarme, me puedo acostumbrar a todo, hasta a la felicidad. Y otro: anhelo, sueño tener una casa en el malecón de Miraflores donde pueda pasar tardes tranquilas, interminables, mirando el poniente, pensando, escribiendo si me provoca, tal vez con 1 o 2 amigos, buenos discos, un buen vino, mi pequeña familia, un gato y la esperanza de sufrir un poco. ¿Por qué siempre la intranquilidad? ¿Por qué esa cierta carga que quería pensar en Masoch? No, bueno, quizás de todos modos esa especie de aspiración que manifiesto en ese texto que has leído, la ha realizado, ¿no? Estoy en un malecón, no será Miraflores, pero es Barranco, que está cerca, estoy frente al mar, tengo independencia, vienen a verme 2 o 3 amigos, ¿no? No tengo gato, es cierto, esta vez, ¿no? Una ventana al mar. Una ventana al mar, pero escucho música, leo, escribo cuando me place, pero eso de sufrir sí que no recordaría por qué lo puse. Quizá porque es necesario siempre una cierta dosis de sufrimiento para poder escribir, ¿no? Para poder crear, porque la felicidad no creo que sea un sentimiento, un estado que sea muy fructífero. ¿Cuáles fueron las corrientes que predominaron en sus lecturas? O en todo caso, ¿qué obras y qué autores han contribuido más a su formación intelectual? Esto lo saqué de Proust. Bueno, sí, hay cantidades de autores, de los autores que leí en Francia, ¿no? Que eran generalmente autores que escribían novelas de aventuras, tipo Alejandro Dumas, Julio Verne, Salgari, todas esas lecturas de adolescencia, ¿no? Que siempre marcan mucho, ¿no? Porque en esa época somos más sensibles a las lecturas, que nos graban con más intensidad. Luego ya autores un poco más serios, sobre todo los autores franceses, que eran los que leí en la biblioteca de mi padre, ¿no? Que eran los autores franceses del siglo pasado, ¿no? Desde Stendhal, Balzac, Flaubert, Maupassant, etc. Y luego también, posteriormente, los escritores ya que han marcado la literatura del siglo XX, ¿no? Digamos Kafka, Joyce, Proust, Faulkner, autores que leí ya cuando era mayor y en consecuencia han apreciado y me han impresionado, ¿no? Y los sigo admirando, pero que ya no influyeron sobre mí como influyeron los autores que había leído en mi juventud o en mi adolescencia. ¿Y la música? Bueno, la música me ha acompañado también desde que era niño, ¿no? Yo soy muy aficionado a la música, en una época la música clásica solamente. Yo iba a los conciertos del Teatro Municipal desde que tenía 15 años, no me perdía uno solo, ¿no? Iba hasta a escuchar los ensayos de la Sinfónica en la época, y después en el Campo de Marte, y luego escuchaba en la radio, había una radio que se llamaba Selecta, escuchaba durante horas, ¿no? Los programas de música selecta, y anotaba en un cuaderno lo que iba escuchando, ¿no? Y después, poco a poco, me di cuenta de que tuve una concepción un poco más amplia de la cultura, en el sentido de que no hay tanta diferencia en realidad entre la música culta y el otro tipo de música, ¿no? Todo es un continuum, ¿no? Y uno puede ir, ¿no? Y apreciar desde un tango, ¿no? De la época de Gardel o de Gardel, ¿no? Hasta, no sé, hasta un Malva criollo o un bolero, ¿no? Y hasta la música barroca o qué sé yo, la música más difícil, ¿no? Dice usted que para escribir necesita el cigarrillo porque escribir es un placer complementario al arte de fumar, de un buen vino, de música, de su sillón y una ventana grande a la calle. Así no escribía en los comienzos en París, cuando los Gallinazos sin plumas, por ejemplo, ¿no? Sí, la situación era un poco diferente, ¿eh? Bueno, faltaba el buen vino, el cigarrillo ya existía,
La ventana a la calle muchas veces me faltó, es cierto. Y algún otro ingrediente, la música también me faltaba. Pero yo me puedo adaptar a toda situación, ¿eh? Yo puedo escribir tanto con todos esos ingredientes, ¿no?, que han mencionado, pero también puedo escribir a mano, sobre un cuaderno, solo y absolutamente sin ningún decorado especial, ¿no? Es cuestión de adaptación solamente. ¿Y no le ha sido difícil adaptarse a la computadora? Al comienzo un poco, ¿eh? Porque esa relación física que yo tenía primero con la pluma y el papel, ¿no?, y luego la relación que tenía con la máquina de escribir, ¿no?, el ruido que hace el tecleo, las correcciones que uno tiene que hacer a cada rato, ¿no?, en el papel, todo eso formaba parte del acto de la creación. Pero luego, cuando me puse a trabajar en una computadora, después de algunos contratiempos iniciales, ya en este momento puedo decir que la domino, ¿no? No completamente, porque a veces se me desaparecen, ¿no?, textos. Eso me ha ocurrido con constante frecuencia por un error de manipulación, se me va varias páginas que he escrito. Pero yo creo que es un buen instrumento de trabajo, ¿no?, que facilita mucho, que ahorra una serie de esfuerzos y que puede incluso ser inspirador, ¿no? Yo recuerdo que los más reacios escritores a la utilización de computadoras, como Alfredo Valls, por ejemplo, que se resistía tenazmente, ¿no?, a emplear computadoras. Hace creo que un año y medio ya empezó a utilizarlas, estaba feliz. Solamente decía que los textos le salían demasiado largos, ¿no? Que empezaba un cuento y terminaba escribiendo una novela. Entonces, eso que es también un poco habitual de aquel, ¿no? Sí, ciertamente. O sea que esto ha acrecentado esa tentación para escribir, ¿no?, en forma incontenible, ¿no?, largos libros. El 12 de febrero de 1954 escribió, está en La tentación del fracaso. ¿Cuándo podré anotar en este diario? He encontrado al fin lo que buscaba. ¿Qué buscaba? ¿Lo encontró? En el año 54, fíjese, han pasado 40 años, ¿no? Bueno, supongo que me refería en esa época a un estado de cierta felicidad, ¿no? De satisfacción, de contento conmigo mismo. Probablemente me refería a eso, ¿no? No creo que fuera una cosa muy concreta. Ahora, si he encontrado eso ya no lo sé muy bien. A Alonso Cueto le he dicho hace poco que quien ríe y sonríe aún tiene esperanzas. Usted ríe. ¿Cuáles son sus esperanzas? Bueno, mis esperanzas son, digamos, están limitadas a cosas muy banales, muy concretas, ¿no? No enfermarme, no sufrir, no padecer de hambre o de pobreza, ver a la gente contenta a mi alrededor, ver que Perú vaya mejorando o mejore, y llevar una vejez relativamente serena y tranquila, ¿no? Esas son mis esperanzas. No tengo mayores ambiciones, francamente. Cuando escribe, ¿siente que tiene algún deber? Yo creo que el principal deber de todo escritor es ser fiel a sí mismo y de producir y de crear obras que lo satisfagan. Cualquier otra intención de carácter literario siempre es un poco dudosa, ¿no?, y un poco discutible. Yo creo que en esto soy bastante tajante, ¿no?, que el escritor no debe transmitir mensajes. El escritor no es un redentor, ni un reformador, ni un gurú, ni un profeta. El escritor simplemente es un hombre que utiliza el lenguaje, ¿no?, como instrumento para la creación de obras bellas, ¿no?, perdurables, naturalmente humanas, y que puedan trascenderlo y que puedan durar. Eso yo creo que es la misión del escritor. Ha dicho escribir obras que me satisfagan. ¿Le satisface todo lo que he hecho? Algunas cosas, muy pocas. No se lo digo francamente, porque
realmente el escritor que estuviese satisfecho, ¿no?, completamente de lo que hace, ¿no?, ya perdería un poco el incentivo de seguir escribiendo, porque podría decir, bueno, ya, escribí obra maestra, ¿para qué escribir más? Finalmente, Julio Ramón, más allá de mejorar la autoestima y sin falsas modestias, ¿cómo siente? ¿Qué significa este premio Juan Rulfo? Bueno, ya han pasado ya 10 días que lo recibí, o sea, he tenido tiempo un poco más de reflexionar un poco, ¿no?, sobre esta distinción. Y bueno, en el fondo yo sigo estando contento y satisfecho naturalmente con este premio, y creo que es una recompensa muy importante para mí, estimulante. Eso por un lado, ¿no? Pero también por otro lado, que el hecho de ganar un premio de esta repercusión, ¿no?, crea una serie de obligaciones, compromisos, responsabilidades, que es el aspecto negativo del asunto. Al punto que a veces me interrogo si no hubiera sido mejor no presentarme candidatura y no haber ganado este premio, ¿no?, para estar mucho más tranquilo, ¿no?, y sin ninguna obligación, llevando mi vida absolutamente independiente y reposada de antes del premio, porque he tenido en estos días una cantidad de entrevistas, visitas, llamadas telefónicas de diferentes partes de América Latina, de España, que me han dejado realmente agobiado, ¿verdad? ¿Pero también no es un masaje a la vanidad? Sería un masaje a la vanidad si yo tuviera vanidad, pero no tengo ninguna. Ninguna. Quizá mi vanidad vaya por otros terrenos que no sean los literarios. ¿Por dónde? Eso no te lo voy a decir. Bien, de todos modos le agradezco mucho por la deferencia de esta entrevista. Siempre habíamos sabido de su poco afecto a las entrevistas, y eso es un doble reconocimiento por habernos conseguido esto. Yo le agradezco pues al Canal 7, ¿no?, y a su programa, de haberme entrevistado y sobre todo haberle dedicado pues unos cuantos minutos a lo que se llama la cultura. Muchas gracias.